Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal. Yo soy Nelly Canseco y me da un gusto enorme que nos acompañen a una emisión más de su programa. Y hoy pues vamos a continuar con este tema de educar en la sexualidad, ahora enfocándonos más específicamente a la adolescencia. Y para ello está nuestro especialista Ángeles Ardavín. ¿Cómo te va, Ángeles? Bien, Nelly, gracias. Qué bueno que estás aquí de nuevo. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Y bueno, lo prometido es deuda, ¿no? La continuidad del tema de la semana pasada, entonces entremos en materia. Claro que sí, por supuesto. Pues ahora nos toca hablar de jóvenes un poquito más grandes o de niños ya casi en la adolescencia, ¿no? Habíamos hablado de todo lo que se puede ir hablando en la primaria. Hacia el final de la primaria, quinto, sexto de primaria, es importante ya empezar a preparar a los chicos para la adolescencia, para que vivan la adolescencia como una etapa maravillosa que es. A veces los mismos papás empezamos a decir que la adolescencia es la aborrecencia y que no se entienden ni solos y bueno, ciertamente es una época de crisis para la que hay que prepararlos y ciertamente es una época de crisis también para los papás, para la que tenemos que prepararnos, ¿no? Y pues a veces los adolescentes dicen que nadie les entiende y pues tampoco ellos no nos entienden a los papás, que a lo mejor por primera vez o por quinta somos papás de adolescentes y con cada hijo esta etapa suele vivirse de una manera muy distinta como todas las demás porque cada persona es única y repetible. Sin embargo, pues sí hay algunos parámetros o directrices educativas generales que vamos a tratar de abordar aquí con respecto al tema de la educación afectivo-sexual. En la etapa, entonces decíamos quinto, sexto de primaria, hay que hablarles de menstruación a las niñas y también a los niños, porque es importante que sepan, si ya saben cómo es el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los hombres respectivamente, es importante también que entiendan cómo funciona. Y cuando ellos entienden cómo funciona este sistema reproductivo, este sistema sexual, es para ellos descubrir miles de cosas porque pues las funciones de los órganos y cada órgano está hecho para cada una de esas funciones y cada función está ligada una con otra y tiene que ver y toma un sentido justamente en la sexualidad, en esa unión o en esa posibilidad de unión amorosa para poder ser padres, los que tengan la vocación a la paternidad, a la maternidad, o entender, conocer y canalizar la sexualidad en caso incluso de que las personas decidan otra vocación, que no es al matrimonio, que no es a la fertilidad física, pero que esta maternidad y paternidad se puede canalizar perfectamente bien como una maternidad espiritual y paternidad espiritual, ya sea a través de diferentes labores o a través también de dar vida por adopción, que es una misión maravillosa que algunos matrimonios tienen y que pues claro, da la oportunidad de dar vida a un bebé que no creció dentro del vientre de esa mamá, pero que se le da vida y se le recibe en la familia como un hijo y es un hijo por adopción, ¿no? Entonces igual toca prepararnos, sí. Y para claro. quien no haya escuchado el programa anterior, bueno, Ángeles nos ha venido dando un poquito de historia, bueno, de bases más bien, para saber cómo plantear esta etapa en nuestros hijos, qué sí decir, qué cosas que sean nosotros, que seamos la referencia para ellos y que las dudas que les vayan surgiendo seamos quienes las respondamos y que les hablemos con la verdad, las cosas como son, que les ampliemos más esta visión de la sexualidad, que no son solo los órganos genitales, que es mucho más amplio y que realmente el fundamento es enseñarles a amar. Y esa es la trascendencia que necesitamos, porque además en esto de las relaciones pasajeras de uso, que es lo que queremos evitar, se habla muchísimo de la cosificación de la mujer
o de la violencia de género y de muchas cosas que realmente son espantosas que suceden en nuestro país y que queremos romper con eso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar al vínculo familiar donde tenemos que establecer estas relaciones de afecto para que los niños aprendan a amar. Eso es realmente el fundamento y me encanta que lo plantees así, Ángeles, porque pues de ahí va a partir que se logre o no se logre, que los papás somos ese núcleo, que seamos la referencia para los hijos y que formemos hijos y bueno, mujeres y hombres de bien, para que realmente pues el hombre es el que va a respetar a la mujer y la mujer es la que también se va a dar a respetar. Entonces es lo que queremos, ¿no? Nelly, y lo que decías, quienes quieran encontrar el otro programa, lo pueden encontrar en nuestra página, excelenciapersonal.org.mx. Ahí se habló del qué decirles y qué comentarles acerca de la sexualidad a los hijos de forma estructurada, y es principalmente 7, 8 y 9 años de edad. Y a partir de hoy vamos a hablar de lo qué decirles a los 10, 11 y 12 años de edad. ¿De acuerdo, Ángeles? Sí, básicamente lo que hablamos era hasta los 10 y 11, 12 años, pues hay que prepararlos para la pubertad. Exacto. Decíamos que las niñas hay que prepararlas un poco antes que los niños, porque el desarrollo psicosexual de la niña es más pronto que el del niño, ¿no? Y claro, con la menstruación que hay niñas que 9, 10 años empiezan a menstruar. Ya están menstruando. Entonces, lo importante nuevamente es que toda la información que se les dé vaya vinculada a formación con valores y que esta formación en valores les dé tranquilidad. Tranquilidad física, tranquilidad emocional, tranquilidad de ser hombres, de ser mujeres, de poder pertenecer, de poder relacionarse de una forma sana con hombres y mujeres en diferentes tipos de relación, con el papá y la mamá, con los hermanos y las hermanas, con los amigos y las amigas, con la novia o el novio y con una esposa o un esposo que se elija, ¿no? Entonces, toda esta formación que les vamos dando va a tener una repercusión importantísima en su capacidad verdadera de amar cuando la persona ya define y decide cuál es su vocación y qué persona la va a acompañar en esa vocación. Por eso es muy importante que seamos claros. A veces los papás dicen, sí, hasta la primaria, hasta sexto de primaria, los educamos y ya, y en secundaria pues ya les dimos lo que les teníamos que dar. Pues no, les tengo una noticia, que en esto de la sexualidad no hay que soltar a los hijos, particularmente en la secundaria. Es una edad muy, muy vulnerable, es una edad más difícil de hablar con ellos porque además ya no nos quieren escuchar. En la secundaria ya empiezan a tener hormonas y esto hace pues que se retraigan, empieza esta época de yoísmo, de me estoy conociendo, estoy queriendo saber cómo quiero ser, ya no quiero ser como me dijo mi mamá, como me dijo mi papá. Es esta época en la que va a empezar la rebeldía y a cuestionar incluso los valores o todas las figuras de autoridad que han habido hasta ahora, sí, aunque haya sido un niño muy obediente, van a ser cuestionadas. Y yo les digo a los papás, esto es lo normal, es lo bueno. Cuidado si un adolescente no se cuestiona. Claro. Y no se revela contra la autoridad. Eso sería un foco rojo. Eso sería un foco rojo. Sí. Algo está pasando ahí. Está reprimido esa capacidad de expresarse, ese crecimiento personal. Entonces, pensemos que la adolescencia es una época maravillosa, pero es una época de crisis donde tenemos que aprender a tratar con nuestros adolescentes y a platicar de todos los temas. Por eso es muy importante que hagamos un puente de comunicación y ellos sepan que pueden hablar con nosotros de este tema de la sexualidad y de todos los temas abiertamente y con respeto. Todo se puede hablar siempre y cuando sea con absoluto respeto a la intimidad de las personas, porque dijimos este tema pues es intrínsecamente íntimo, ¿no? Tiene que ver con la intimidad de cada persona. Entonces, 11, 12 años de edad hay que prepararlos para la pubertad, por supuesto el tema de menstruación y de eyaculaciones nocturnas en los varones, porque aunque ellos están un poco más lejos, pues ellos dicen, y los hombres también menstruamos, o en los hombres qué pasa, ¿no? Entonces, al analizar con ellos toda esta información científica, otra vez les va pareciendo muy lógica la información y muy lógico cómo el cuerpo de la mujer está hecho para la maternidad.
y el cuerpo del hombre y todas sus funciones están hechas para la paternidad. Y todos los cambios que ellos van a tener en la adolescencia y están teniendo en la época de secundaria, empiezan en sexto de primaria, algunas niñas en quinto de primaria, van a ser esta etapa que dura alrededor de 11, 12 años, que va a ser una etapa intermedia entre la infancia y la adultez, y que es una etapa de maduración, no solo física, sino la maduración de toda la persona, de su parte afectiva, de su parte psicológica, una maduración también intelectual, una maduración neuronal muy importante. Entonces, estas etapas de la adolescencia, que son 3 etapas, primera, segunda y tercera etapa de la adolescencia, la primera sería básicamente lo que es final de la primaria, la secundaria, la segunda etapa sería alrededor de los 14 a 16 años, 17 más o menos, que sería final de la secundaria y la prepa, y la tercera etapa de la adolescencia, que podría ser de los 17 a los 20, o en algunos más que a lo mejor van más rápido, de los 16 a los 19, etcétera. Tomando en cuenta que cada persona es única y que la adolescencia no se termina hasta que la persona no es una persona adulta, es decir, autónoma, que puede controlar sus impulsos, que puede controlar y conocer su carácter, que puede controlar y canalizar su sexualidad también hacia la felicidad, ¿no? Que es lo que todos los seres humanos queremos. Más en concretamente, entonces, desde sexto de primaria hay que educarlos para lo que se van a enfrentar en la adolescencia, que es un ambiente ya mucho más abierto, menos controlado todavía que los niños de la primaria, donde van a tener un bombardeo excesivo de cuestiones eróticas y sexuales, viendo además o haciéndonos ver el sexo como una cosa reducida a la unión física exclusivamente. Y ni siquiera eso, no la unión física de toda la persona, sino a lo mejor la unión de placer. De placer. Por el placer, ¿no? Exactamente, y de los órganos. Un intercambio nada más momentáneo que no va a tener ninguna trascendencia. Sí, como de úsese y deséchese, ¿no? Exactamente. Y entonces con ese riesgo de ver a la persona como una cosa que se usa en lugar de una persona que tiene ese deseo íntimo profundo de amar y ser amado. Exacto. Volvemos después de la pausa. Para un buen manejo de la sexualidad es necesaria la presencia de los valores. ¿Vas a decir específicamente cómo hablar de menstruación y de eyaculaciones? ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Amigos, hoy en Excelencia Personal con Ángeles Ardavín estamos hablando de la educación sexual en la adolescencia y Ángeles Ardavín nos está dando muchos tips. Entonces, pues antes de la pausa nos hiciste ya pues un panorama muy amplio, muy bueno para irnos preparando y entender que de esta parte de la adolescencia lo que hay que esperar es esa rebeldía, es el egocentrismo, es esas actitudes en las que lo que tú digas es lo contrario, y entonces hay que tener mucho cuidado porque no quiere decir que ya no me voy a meter porque veo a mi hijo rebelde y entonces ya lo dejo hacer su vida, yo ya le enseñé. No, aquí todavía nos requieren, necesitamos estar presentes, no encima, pero presentes, ¿no? Y como que es cuando más nos requieren. ¿Y qué sucede, Ángeles, si no me atreví a hablarle en la etapa anterior lo que tenía que hacer? Y ahorita lo veo, como bien dice Nelly, todo rebelde y todo en otras circunstancias, pues a lo mejor menos se atreven los papás a hablar con los hijos. Y es donde no hay que sacarle la vuelta por segunda vez, ¿no? Así Por es, el Gerardo. contrario. En realidad va a ser mucho más fácil para los papás abordar los temas cuando se abordaron antes de que el niño empiece la pubertad. Exacto. Por eso, de hecho, yo recomiendo hablar de la pubertad antes de que empiece la pubertad. Porque entonces cuando empiezan a ocurrir esta serie de cambios, el niño o la niña no tiene miedo,
está tranquilo, sabe que puede preguntar, sabe que es una cosa normal y sabe que es algo que es de su intimidad. Porque pueden ocurrir dos cosas, que cuando la niña y el niño empiezan a tener este desarrollo, por ejemplo, la primera eyaculación de un chico, puede ser que lo tome como miedo o como ¿qué me está pasando? Pero hoy en día con tanta información creo que es más fácil que lo tome exactamente del otro lado. ¿No? Un poco para jugar, de broma. En las películas vemos excesiva situación de los jóvenes masturbándose, por ejemplo. Entonces, también lo puede tomar en ese sentido. Pues yo ya estoy en edad de lo que dar sigue. vuelo a la hilacha y de lo que sigue porque ya me toca, ¿no? En lugar de enfocarlo nuevamente en el por qué y el para qué. Y este es el tip. Todo lo que educamos en sexualidad tiene un por qué y tiene un para qué. Y el por qué es justamente volver a ¿qué pasa que el niño de repente empieza a crecer? Y empieza a crecer porque las piernas le crecen, se da el estirón, porque le empieza a salir vello, porque empieza a engrosársele la voz, porque la niña empieza a tener busto, etcétera. Entonces, ¿el por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque tu reloj biológico desde tu cerebro está enviando información a tus órganos sexuales. Esta información se llama hormonas, ¿no? Y estas hormonas van a hacer que comiencen a madurar los órganos sexuales que tenías desde que naciste y que estos órganos sexuales produzcan células sexuales que están destinadas a la procreación. Entonces, es el por qué y el para qué. ¿Por qué me está pasando esto? Porque estás creciendo. Y crecer es bueno, porque también a veces me ha tocado que los niños o las niñas, sobre todo las niñas, no quieren crecer. Y esto es una situación psicológica complicada. Claro. O los papás no quieren que las hijas crezcan o los hijos crezcan. Por un miedo. O las dos partes, y entonces peor. Claro, por un miedo a perderlos, o a que pierdan la inocencia, o a que se nos desvíen. Entonces, como papás hay que saber que si estamos ahí con presencia real, no con dinero, no con cosas materiales, no con los caprichos de los adolescentes, sino en presencia. Aquí estoy y te escucho. Escucho lo que sientes, estoy interesado en las cosas que a ti te interesan, estoy preocupado por lo que a ti te preocupa, estoy acompañándote de la mano en este proceso de crecimiento que para ti va a implicar crisis, porque a veces te vas a sentir que no te queremos, pero lejísimos la realidad. Te queremos tanto que por eso queremos hablar contigo, queremos que nos hables de tus experiencias, queremos de que nos digas, que nos preguntes, que nos expreses tus miedos. Queremos ponerte límites porque sabemos que la adolescencia es una época donde a veces no vemos claro. Y porque sabemos que un adolescente puede tomar fácilmente un camino equivocado porque tiene la necesidad de pertenecer. Entonces, no les vamos a decir, no, tú, aunque seas el único en el mundo, no pertenezcas a nada. No, porque tiene esa necesidad inherente en su persona. Pero sí le vamos a buscar ambientes sanos y vamos a estar presentes cuando nos damos cuenta que hay alguna amistad que no es una amistad positiva. No es que vamos a juzgar a los chavos, porque seguramente ese chavo también está distraído o está confundido. Claro, y también necesita esa ayuda y esa guía de los padres y de los pares y de quien esté cerca de él. Exactamente. Pero hay que estar atentos porque de pronto pues estamos nosotros con un proyecto de vida con cada uno de nuestros hijos. Claro, porque lo peor que podemos decir es te prohíbo la amistad de esta persona. Porque ellos van a decir, tú no lo conoces, tú no sabes cómo es. Y si es su amigo verdadero, pues en esa edad la lealtad a sus amigos va a ser superior a la lealtad a sus papás. Buena o mala noticia, pero es importantísimo saberlo. Y también es importantísimo saber que ellos ya no encuentran todas las respuestas dentro de casa, las buscan fuera. Entonces, aquí en esta edad, específicamente, nosotros hay que introducir al tema. ¿De qué manera? Natural, en la sobremesa de la casa. Es que se está hablando de la despenalización del aborto. Es que se está hablando de que ahora existen unas cosas nuevas para las mujeres en la menstruación, ¿no? Entonces, estar enterados y que se pueda hacer un tema de sobremesa incluso, ¿no? En el que se puede hablar, claro, cuando hay
hermanitos más chiquitos o lo que sea, pues nos iremos a tomar un café o le sacaremos al tema. Es un tip buenísimo con los adolescentes, llevarlos y traerlos a sus clases de cosas. Te subes con él al coche y no se te puede escapar. Claro, y además de que no se te puede escapar, te va a escuchar, está cautivo, no hay de otra. Y muchas veces... Y se va a expresar. Exactamente. Porque eso es también lo importante. El momento en que se expresan porque están solos, porque hay cosas que quieren expresarle a los papás cuando no están los hermanos, porque son cosas de su intimidad o son cosas que les preocupan. Y a veces, a lo mejor sí somos una familia padrísima, que todos los domingos y todos los sábados tenemos siempre tiempo juntos, pero no en particular. Claro. El adolescente necesita atención particular. Y como cada uno va a ser diferente, pues es importante no compararlos. Uno va a ser muy seriecito, calladito, introvertido, otro muy extrovertido, uno muy amiguero, otro poco amiguero. Y claro, los papás queremos el que es amiguero, que no tenga tanto amigo. El que no es amiguero, que salga. Ve a la fiesta que quieras, no importa lo que vayas a oír, pero por favor sal, ¿no? Sí, Entonces, es importante. Sí, siempre queremos como que componer y arreglar y claro, así es, producir. de uno a uno y siempre el por qué y el para qué. Y fíjate, esto que decías del carro me parece súper importante, porque luego pensamos que tiene que haber así como un ambiente súper especial, propicio, y sí, sentados frente a una mesa con la musiquita. No, a ver, puede ser el coche. De hecho, Mamá eso les va choca. adelante, papá, el niño va atrás, y de repente es cuando a mí me han hecho preguntas, fíjate, manejando, y vienen las porque mejores no me van preguntas, viendo. eso, Claro. porque no tiene que ver a la mamá los ojos, Claro, entonces no voy a porque no ver les si da me hizo tanta caras y lo pena. que sea. Es más, si no le parece a mi mamá la pregunta, pues que se ponga a ver el tráfico y ya no hablamos, y ahí muere. Para él es más fácil Menos abrirse, amenazante. ¿no? Exacto. Y entonces sí, hay que respetar. Tú decías que estar ahí presente porque si hemos estado a lo largo de toda su vida, en la adolescencia puede ser cuando en el momento menos esperado tu hijo llegue y aunque no te quiera encima de él, te pregunte. Claro. Y si no estás tú ahí, va a recurrir a alguien más y a veces puede ser una respuesta súper equivocada, súper confusa y que pues sí, de ahí se marque su vida para siempre. Volvemos con más. La sexualidad es una expresión de nuestra naturaleza y una manifestación de amor. Santiago a los domingos le encanta ir con su papá a pasear a Dona en la noche. Pero es así de, por favor, ayer tengo examen, no sé qué. Y dice, ándale, vete con tu papá y se fueron a pasear. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en alguien Excelencia más. Personal. Maravilloso estar hablando de estos temas que yo creo que pues son base de la afectividad de nuestros hijos. Educar en sexualidad, estamos hablando de la pubertad y la adolescencia. Y nos decías ahorita en la pausa, pues confiar, la intuición que tenemos como padres de familia. Nadie va a dar una respuesta fundamentada en el amor. Y si estamos partiendo de ahí, pues a lo mejor con nuestras palabras, a lo mejor no es la respuesta del libro, pero cuando no tenemos miedo de contestar. Y yo creo que esto sí es importante. La adolescencia a veces nos impone mucho, pero sobre todo cuando no hemos trabajado nuestra propia adolescencia, cuando hemos tenido conflictos sin resolver, cuando a lo mejor no entendemos bien o no tenemos una sexualidad plena y sana. Entonces ahí es cuando hay un atore que te pone en una encrucijada cuando vienen tus hijos y te lo preguntan. Y si es así, yo creo que es importante pues trabajarlo, hablarlo, ver qué temas son los que a lo mejor tú tienes duda. Por eso las escuelas de padres funcionan, porque ya no es aventarte al ruedo a ver cómo le haces, ¿no? Hay mucha información y si estás abierto y la recibes, realmente te ayuda muchísimo. Claro, claro. Y otra cosa súper importante en la adolescencia es que ellos esperan escuchar nuestros criterios. Ellos tienen una necesidad urgente de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y eso
confían en sus padres para eso. Y ellos aunque parece que no, y parece que no quieren que les digamos qué pensamos, en realidad buscan saber qué pensamos, porque van a escuchar muchas otras opiniones fuera. Quieren que se les escuche su opinión, quieren poder expresarse libremente de los temas, lo que piensan, sin que los papás le digamos, no, estás mal, fíjate que estás muy mal y yo te voy a enseñar cómo es esto, ¿no? Ujú. Porque es muy importante que se sientan libres de expresarse, de preguntar, incluso si sus criterios no son los nuestros. Pero ellos van a estar muy abiertos, aunque no lo parezca, a los criterios que nosotros les demos. Y es muy importante dar criterios basados y fundamentados no en modas, no en ideologías, sino en la verdad de la persona humana. Es decir, en quiénes somos las personas. ¿Cómo es mi hijo? ¿Cómo es mi hija? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su desarrollo adecuado, equilibrado? Y ellos quieren saber cuál es nuestro criterio y nuestro criterio moral, de bien y de mal. Para sus papás, ¿qué está bien, qué está mal? Lo van a cuestionar. Y si nuestros criterios son verdaderos, entonces en ese cuestionamiento van a adoptar esos criterios como propios, porque ya los van a haber cuestionado, no como una cosa impuesta, porque eso en la adolescencia no funciona. Y para este diálogo natural con el adolescente sirven mucho varias cosas. Eso de estar solo con él o de hacer alguna actividad, por ejemplo, invitarlo a correr, si le gusta correr, ¿no? Y después en el cafecito o en el agua, pues platicamos. Hay oportunidades de platicar de las cosas que se vieron durante la carrera o de las cosas que yo vi en la semana y traigo inquietud o que él ha estado guardando para sacarlas, ¿no? Que se siente en un ambiente de confianza. Bueno, a mí me ha servido muchísimo y al principio yo decía, pues voy a caminar, a mí me gusta caminar, el que quiera caminar conmigo, pero después mis hijos me di cuenta que les gustaba porque me decían, mamá, vamos a caminar. Y yo ya sabía que era un momento que querían tener conmigo una plática íntima. Exacto. De Entonces, intimidad, exacto. de intimidad. Es muy importante que ellos entiendan que la intimidad no está solo en el cuerpo, que mis pensamientos, mis emociones, mis dudas, mis experiencias positivas y negativas, hay algunas de la intimidad que no debo exponer en las redes sociales, que no debo exponer con personas que no conozco muy bien, porque si yo expongo mi intimidad, no solo física del cuerpo, también, pero si expongo mi intimidad, mis miedos, mis preocupaciones con alguien, por ejemplo en internet, porque me atrevo más a hacerlo, esa persona no sé quién es, no sé qué intenciones tiene. Claro. Y si no valora mi intimidad, eso me hace muy vulnerable a que me lastimen el corazón, o me lastimen en mi cuerpo, o me lastimen en mi autoestima. Claro, el alma, ¿no? Y eso es justo lo que queremos proteger en nuestros adolescentes. Entonces, esa confianza es fundamental con nuestros hijos, ¿no? Otra cosa que decías importante es, a lo mejor no nos quieren mirar a los ojos, permitirles eso, ¿no? Mírame, porque te estoy hablando, porque a lo mejor se atreven más a platicarnos de esas cosas, ¿no? Sí, sin un contacto tan directo. Así es. Otro tip muy bueno es hablarles de otras cosas que se oyen y se ven en las redes sociales. Oye, ¿te enteraste que fulanito, de su interés, ¿no? Tu artista favorito, fíjate que ahora salió en las noticias que tal y cual, ¿no? A lo mejor es un ídolo para él. Los adolescentes necesitan parámetros y necesitan ejemplos de vida, pero Claro, a veces sus ejemplos de ¿no? vida, sus referentes, son personas que no tienen nuestros valores o que en su vida a lo mejor no vamos a juzgar, no sabemos por qué han tomado decisiones equivocadas. Sin juzgarlos, podemos tomar de ejemplo a esas personas para platicar y saber qué piensan nuestros hijos sobre eso. ¿Tú quieres que te diga qué piensa? Primero dile tú qué piensas sin juzgar, ni a sus amigos, ni a ninguna persona, porque si no él se va a sentir que si habla, lo vas a juzgar. Claro, que está en el banquillo de los acusados, a ver qué dices y cómo te condeno, ¿no? Cuidado Así es. con eso. Entonces, muy importante eso. Y pues te digo, Juan, para que lo oigas, Pedro, funciona, ¿no? No, pues fíjate lo que le pasó a la hija de mi amiga, ¿no? Porque pues salió de noche y le faltaron al respeto, porque iba sola y porque confió en una gente que acababa de conocer, por ejemplo, ¿no? No le estás diciendo, y tú, por favor, ¿no? No vayas y hagas. Claro, sino estás refiriéndote a otras personas Claro, y y que ellos
experimenta en cabeza ajena, ¿no? Así es. Y cuando también nosotros les platicamos a los adolescentes de nuestra adolescencia, de nuestra crisis, porque a veces tenemos miedo. A lo mejor fuimos tremendos en la adolescencia y le sacamos canas verdes a nuestros papás. Y a lo mejor por eso tenemos unos miedos tremendos. O a lo mejor, como decía Nelly, enfocamos nuestra sexualidad de una manera pues que no nos dio muy buenos resultados o que nos dejó heridas. Y no queremos que les pase, entonces reflejamos ese miedo. Es importante hablar de nuestras experiencias y que vean que nosotros también fuimos adolescentes, nos sentimos como ellos, estuvimos en crisis, sentimos que no nos querían. Claro, y que a veces creíamos que nos comíamos al mundo y no salió como queríamos, y entonces aprendimos algo, ¿no? En el mejor de los casos. Y a lo mejor en lugar de enfrentar los problemas nos escapamos. Ándale. Nos escapamos con vicios, nos escapamos con gente que no nos convenía. Sí, es que hay refugios que son lugares no tan sanos. Exactamente. Y no hay que tener miedo de hablar de eso. Claro. Fíjate que me pasó esto y yo tenía una amiga que era mi mejor amiga y creí que era una buena amiga y de repente me di cuenta que no era tan buena porque cuando estaba con ella me iba mal en la escuela o me pasaban cosas, o sea, contar me alejaba ese de tipo los de estudios. historias. Tenemos miedo de que repitan nuestras historias o de que nos juzguen. Y si hablamos, exactamente no va a pasar eso. Va a haber una empatía. Claro. Va a haber más escucha. Y va a haber más interés también en nuestra vida. Y van a saber que entonces entendemos sus problemas y lo que les pasa a ellos también. Y les fascina que les platiquemos de nuestras circunstancias, porque abrimos nuestra intimidad. Y si nosotros abrimos nuestra intimidad, ellos van a abrir también su intimidad. Y es curiosísimo, Ángeles, porque de pronto se pueden dar cuenta los chavos que los papás no son tan perfectos. Claro. Y que dentro de esa imperfección también estamos aprendiendo del mundo. Y entonces ya dicen, mira, pues yo vivo lo mismo en otra etapa, perfecto. Claro. Cada quien en la suya, ¿no? Y de hecho, aunque nosotros no hablemos con ellos y no les digamos, se van a dar cuenta que que no somos perfectos. Claro. No solo en aquel momento, sino que en este momento de la vida cometemos errores graves. Y lo mejor es reconocer que nos equivocamos y que queremos cambiar y que podemos rectificar. Eso es una gran enseñanza para nuestros adolescentes. Si nosotros no reconocemos cuando nos equivocamos, pues entonces ellos van a perder esa confianza en nosotros, porque se dan cuenta que nos equivocamos, pero que no lo reconocemos. Y eso sí, pues corremos el riesgo de que lo repitan, ¿no? Claro, que es un pésimo ejemplo y se abracen a él. Así es. Volvemos con más. El ejercicio de la sexualidad debe ser con responsabilidad y respeto a uno mismo y a los demás. Para que tú a lo tuyo. Sí, y mejor ni peles. Solo cuando hace así es pausa. Ajá. Pero sí, de todas ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Pues Ángeles, vemos que los papás están súper receptivos, con inquietudes, preguntando, súper atentos al tema. Y que pues de repente nos dicen, a ver, dime, ¿cómo le puedo hablar de este tema a mis hijos? Si mi hijo ya está en edad de tener estas eyaculaciones nocturnas, ya nos dijiste, a ver, tu cuerpo se está preparando desde tu cerebro y todas tus hormonas, se están preparando porque estás creciendo, está aumentando tu estatura, tu cuerpo se está desarrollando, ¿qué más se le dice? Bueno, se le dice que esto es normal y que él va a tener unos sueños en los cuales se va en sueño profundo, cuando los conductos se han llenado y cuando el cerebro manda señales, estos espermatozoides que ya se han formado ahí van a salir de una forma totalmente natural. Entonces, que va a amanecer un poco mojado, que no se preocupe, que no es que se hizo del baño, exactamente, que no es algo malo, que no es porque él haya hecho algo malo, que no es una enfermedad,
pero que es algo de su intimidad, que es algo que ocurre de manera natural, que los varones no necesitan hacer alguna cosa para que desahogar el cuerpo, por así decirlo. El cuerpo tiene sus funciones perfectas, entonces en realidad los espermatozoides, los hombres producen al día entre 150 y 300 millones de espermatozoides. Entonces, no tienen un ciclo como el de las mujeres de 28 días, donde solo una vez al mes van a producir un óvulo. Un óvulo. Entonces, los hombres todos los días, a todas horas, están produciendo espermatozoides. Y tampoco es totalmente cierto que hasta que se llenan los conductos salen los espermatozoides, porque en realidad los espermatozoides son células tan microscópicas y diminutas que cuando se están produciendo todo el tiempo, algunos de ellos se reabsorben en el mismo cuerpo. Entonces, no hay que tener miedo porque hay muchos tabús también al respecto de que si no sacas los espermatozoides, entonces te van a salir tumores. Realmente eso no es cierto. Qué bueno que lo digas, ¿no? Para aclarar Es leyendas urbanas. Es importante tener información muy clara, saber que este proceso es perfectamente normal y que, claro, también va a tener que ver, por supuesto, con la cuestión de atracción. O sea, los adolescentes van a empezar a tener atracción sexual. Y atracción sexual es perfectamente normal, no es una cosa mala. Es que los hombres le gustan a las mujeres a los hombres, porque naturalmente los polos opuestos se atraen y porque naturalmente estamos hechos para la complementariedad. Nuestro cuerpo nos lo dice, no tenemos que hacer demasiadas elucubraciones. El cuerpo de hombres y mujeres es perfectamente complementario. Lo que no tiene el hombre tiene la mujer, no solo en el cuerpo, sino en las emociones, en los sentimientos, en la forma de pensar. Yo les digo a los chavos, por eso tu mamá y tu papá se pelean y discuten, porque piensan diferente, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, que uno sea más inteligente. Hay que escuchar las versiones de los dos. Algunas veces uno va a tener más razón que otra, pero generalmente en la comunicación asertiva y cariñosa se puede llegar a una mejor conclusión entre dos que uno solo, ¿no? Exacto, se llegan a tiene acuerdos. otra visión, se llegan a acuerdos. Entonces, lo que es muy importante es, una vez que ocurre esto, hijo, y lo mismo a las niñas, una vez que ocurre la menstruación, hemos hablado más de lo de los niños, porque claro, es más normal que la mamá le diga a la niña de la menstruación a que el papá hable con su hijo de las eyaculaciones nocturnas, ¿no? Sí, Que también sí. llamamos sueños húmedos. Pero nadie mejor que el papá le puede explicar, porque la mamá le puede explicar en la teoría, pero nunca ha tenido una eyaculación Claro, nocturna. ni lo va a Entonces, tener, no claro. sabe cómo se siente, no sabe cómo son los sueños, no sabe cómo amanece, no sabe cuáles son las preocupaciones. Y el papá sí. Entonces, eso es muy adecuado, hay empatía, ¿no? Y eso es, me importas, ¿no? No es para decirte, cuidado, no vayas a embarazar a una niña, ¿no? Porque Claro. también tenemos a veces esos miedos como papás que nos hacen enfocar toda la información a no te vayas a embarazar o vayas a embarazar a alguien, ¿no? Eso no es educación sexual, ¿no? Eso es miedos de los papás. Si nosotros educamos bien, en el valor personal, en el respeto, en la intimidad, en esa protección de la intimidad, en el respeto y las relaciones respetuosas entre hombres y mujeres, Claro, que en la no afectividad, en el tienen amor. que implicar ninguna cuestión de órganos sexuales. Y esto también le decimos a los chavos, es que en realidad ninguna relación que no sea de pareja, que sea libre, claro, en el contexto del amor es el contexto que lo hace humano, ¿no? Y en el contexto del matrimonio o de un compromiso duradero, eso es lo que lo hace más humano, más y que Y exclusivo. implica una exclusividad y una Exacto. fidelidad, claro. Eso es a lo que los seres humanos estamos llamados, pero ninguna otra relación, ni de amistad, ni de noviazgo, ni de galanes, ni de estamos saliendo, ni de un adulto con un niño, ni de adolescentes para conocerse, porque quiero conocer el cuerpo del sexo opuesto. Ninguna relación debe de comprometer los órganos sexuales. Y esto es una prevención importantísima para los adolescentes y esta es la educación sexual que tenemos que dar. No para que no te embaraces, no para que no embaraces a alguien, ¿no? Porque en todo caso el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es un regalo claro. maravilloso, pero que fuera del contexto y en un momento no adecuado va a ser mucho más difícil enfrentarlo, ¿no? Y qué bueno que lo digas, Ángeles, porque hoy en día se le percibe como si fuera un problema social, ¿no? Claro. Deshazte del niño. Claro.
O haz Oye, lo no, que pues, quieras, ¿cómo? pero no te embaraces. Exacto. O sea, ya que si no te se embarazas, note. ahí está el remedio, ¿no? ¿Verdad? Que no se note. Entonces, ups. Como si no Exacto. hubiera consecuencias emocionales. Y esto es súper importante. A ver, un niño de 12, 13 años que hemos oído y que ha pasado con tanto libertinaje y tanta información que realmente no es la formación de la sexualidad, sino solo es hablar de genitales, de cómo se realiza el acto sexual y punto. O de placer, Y de repartir anticonceptivos. Eso no ha prevenido nada. Al contrario, hay mucha más proliferación de enfermedades venéreas, hay embarazos no planeados, Y hay desinformación. abortos, hay cosas que, a ver, estamos preparados para eso, les estamos trastornando la vida a los adolescentes. Claro. Y algo que es muy importante, que yo siempre digo a los papás, porque los papás a veces dicen, ¿cómo enseñarles en esta época, por ejemplo, que la abstinencia sexual existe y que se vale, ¿no? Ujú. Si no pueden, porque pues es un impulso y pues ahora ya sabemos que es tan natural el impulso, pues que hay que sacarlo, ¿no? Que Ujú, hay sí, que lo viva. dejarlo, que lo viva y que no sienta represión. Entonces, podemos hablar en un momento podemos hablar de cómo se canaliza ese impulso y cómo los papás podemos estar seguros al hablar de este tema. Claro, qué bueno que nos des esos tips porque seguro estamos listos para escucharlos. Volvemos. La sexualidad creativa es el ejercicio de nuestra imaginación basada en valores. No, los eslogans de sigue tus instintos, apaga tu sed, déjate fluir. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Tenemos my pocos God. minutos, Bueno. pero mucha información que dar. Si nos dice nuestro productor Héctor Gamper que nos quedan escasos minutos, pero si no nos alargamos un poquito. Un poquito, no pasa porque nada. está súper interesante el tema. Y aquí creo que el meollo es que los papás entremos de lleno, que no tengamos miedo de hablar de esto y realmente no permitir el abuso hacia nuestros hijos, porque la información explícita, la información nada más condicionada al placer, pero no se les está diciendo. Por ejemplo, el uso de un preservativo, entre comillas, para prevenir un embarazo, no te exime del SIDA, no te exime del papiloma, no te exime de un montón de enfermedades venéreas que pueden ser la causa de tu muerte. Y eso no se les está diciendo a los chavos. Incluso del mismo embarazo. No garantiza el 100% embarazo, que no vaya a haber supuesto. embarazo. Y eso tampoco, siempre se habla como diciéndole, tú disfruta, vive al máximo tu vida y ahí luego ves qué pasa si hay consecuencias, pero no va a haber. Y Y el no te tema habla de es que las hay, ¿no? realmente disfrutar y vivir al máximo tu adolescencia no tendría que incluir relaciones sexuales, porque el adolescente no está preparado. No está Justamente listo, claro. adolescencia significa que adolece. Adolece de madurez psicológica, adolece de madurez emocional, adolece de la capacidad de saber relacionarse de manera sana con personas del sexo opuesto y de hacer una relación equilibrada, no tóxica. Adolece de eso, está aprendiendo. Entonces, a veces los papás dicen, pero ¿por qué no? ¿Por qué no las relaciones sexuales si ya tienen impulsos, si ya tienen... Justamente la madurez física es más rápida que la madurez emocional, Claro. psicológica, mental, porque se va preparando el cuerpo, sigue madurando, aunque ya haya menstruación, aunque ya haya eyaculaciones, sigue madurando la persona, pero tiene que ser consciente de que una vez que tiene espermatozoides, claro que puede concebir una vida, y una vez que tiene óvulo y tiene menstruación, claro que puede concebir una vida, pero no está preparado. Y no está preparado, como decíamos, no solo para la relación sexual, no está preparado para una relación afectiva,
adecuada de un hombre y una mujer que tendría que ser la base fundamental para el siguiente paso, que sería la entrega física, ¿no? Y que no solo es física, que es una entrega de toda la persona. Entonces, esta época de la adolescencia es una época justamente donde el adolescente no sabe controlar su impulso sexual. Es demasiado fuerte, Sí, demasiado tiene intenso. demasiados estímulos ahora externos, entonces no sabe qué hacer con esto y es como una olla express. El adolescente tiene que saber canalizar esa energía sexual de una manera no sexual. O no en una relación sexual. Y esto le da la posibilidad de madurar en todos los demás aspectos, para que el día que tenga una madurez pueda elegir bien y realmente elija en libertad. Entonces, el disfrutar de la adolescencia, justamente yo casi diría, implica no tener relaciones sexuales, porque eso le va a generar muchos conflictos afectivos, le va a generar muchas decepciones amorosas, le va a dejar huella de estas personas que lo decepcionan amorosamente, porque el adolescente no ha madurado en su capacidad para amar. Entonces, un día siente que ama muchísimo y a los 3 meses siente que ya no ama nada a esa persona. Y no es que el amor no exista, y no es que le haya mentido, es que se sentía desbordado de amor, pero a los 3 meses se siente desbordado de amor, pero por otra persona. Sí, o de desamor por esa persona, simplemente. O de desamor por esa persona. Entonces, ¿y qué pasa no con hay las esa chavitas, madurez. Ángeles? Sobre todo en las mujeres, que somos más afectivas, ¿no? Claro. En las que, bueno, ya tuve relaciones con uno y con otros y me estoy sintiendo usada, porque eso no es el amor. Y el chavito pues resulta que me amaba, pero al día siguiente ya no quiere saber de mí. Y les está marcando la vida, ¿no? Y a lo mejor ese mismo chavito no tenía mala intención, pero Claro. no estaba bien orientado y se dejó llevar por sus impulsos. Y no entendió que su sexualidad le está pidiendo esa unión para satisfacerse. Y la autosatisfacción no es el objetivo de la relación sexual afectiva entre una pareja. Entonces, esto es muy importante. Por supuesto. Esta época en el desarrollo psicosexual es una época de egocentrismo y es naturalmente como los niños a los 2 años, porque el adolescente se está definiendo apenas a sí mismo, se está conociendo internamente, está descubriendo quién es, quién quiere ser, cómo se quiere definir. Y por eso los psicólogos, Erik Erikson define esta etapa de primera y segunda adolescencia como esta época de identificación consigo mismo o confusión de rol. Entonces, es la época también en donde hay que fortalecer la identidad sexual. Si hubo huecos, carencias, heridas en la infancia, en esta época se puede rescatar o se puede recrudecer, pero puede presentarse como una confusión de quién soy, y no solo en el aspecto sexual, en todos los aspectos de la persona. Entonces, digamos que para concluir, el adolescente no está listo para amar en plenitud. Está aprendiendo a amar, tanto en lo físico como en lo emocional. De tal manera que tener relaciones sexuales a esta época de la adolescencia puede implicar engancharse en relaciones muy tóxicas y que sea un freno y un obstáculo para que realmente aprenda el verdadero amor, aprenda a amar de verdad. Y en lo sexual específicamente físico, va a hacer que el adolescente que está teniendo relaciones sexuales entienda o cablee en su cerebro que las relaciones son para autosatisfacerse. Y nada más. Y que las mujeres, por ejemplo, en el caso de los hombres, pues sirven muy bien para este objetivo, ¿no? Imagínate. Claro. No Sí, que hay que queremos usarlas machos y si cuidado, les ¿no? enseñamos Claro, eso, pues imagínate. entonces realmente no es eso. Pero además va a poner un obstáculo para que continúe su desarrollo psicosexual que no ha terminado, psicosexual afectivo, y que pueda dar un paso más pronto hacia la madurez. Va a ser un obstáculo. Y esta época de la adolescencia, justo por ese impulso tan fuerte, es la época para aprender a conocer y aceptar y canalizar el impulso sexual de diferentes maneras, no solo en una relación sexual. Y cuando se tienen relaciones sexuales, aprender a conocer mi impulso y aprender a canalizarlo y gobernarlo se va a ver mermado. cuando hay relaciones sexuales de por medio en la época de la adolescencia.
Ángeles, y súper importante también decirles a los chavos, 14, 15 años, fíjate las consecuencias que tienen, todo esto que ya nos advertiste, pero también las consecuencias que puede haber en que llames una vida a este mundo, y la dificultad que es, tanto para quienes deciden matar ese bebé, que eso se llama el aborto, es matar al bebé, como para quienes dicen, no, yo no me atrevería a matar a ese bebé que estoy yo llamando al mundo, pero entonces que no tienen ni la capacidad económica para mantener ese hijo, Ni emocional. ni emocional, ni en muchos darle sentidos, lo que pero ni una necesita. casa, ni una pareja estable, y entonces empiezan unas vidas con unos temas durísimos, fuertísimos, y cuántas chavitas tenemos embarazadas de 13, 14, 15, 16, 17 años, y que dicen, oye, yo no sabía a lo que me estaba enfrentando, ya soy mamá prematura porque tuve la valentía de tener este bebé, pero que de alguna forma se enfrentan a una vida mucho más difícil sin todavía tener esa madurez de la que nos Claro, hablas. porque actúan como adultos sin ser adultos. Así Y es. entonces se enfrentan a las A consecuencias consecuencias. de actos de adultos Así es. para las que no están preparados. En todos los Entonces, sentidos. aquí es muy importante que esta sociedad nos ha desvinculado el acto sexual y la relación sexual de una pareja de la procreación. Ujú. Y eso es un gran error, de la procreación y de el amor. Se ha desvinculado. Entonces se cree que se puede tener relaciones físicas sin implicar y sin comprometer el desarrollo afectivo, psicológico, mental de la persona. Y sin esto sufrir no es consecuencias. posible y sin Claro. sufrir Y consecuencias. siempre las Entonces hay. se quiere placer sin responsabilidad. Y las personas, y quiero terminar con esto, no fuimos creados ni nacimos para el placer. El placer por el placer deja un vacío enorme en las personas y una dificultad mayor para madurar en la vida. Y las personas, en cambio, nacimos para el amor, pero no sabemos amar. Tenemos que ir aprendiendo a amar y la adolescencia es una época extraordinaria para aprender a amar siempre y cuando no haya cosas que la interrumpan, como este tipo de acciones y que tienen consecuencias no solo físicas, sino que a lo mejor algunos chicos no se No, el embarazan suicidio. Claro. o a lo mejor El no suicidio. contraen enfermedades, pero contraen por Un ejemplo, vacío. un Un vacío vacío y una emocional. incapacidad para amar o una Ujú. incredulidad. El amor no existe, el amor Ujú. solo es una fantasía, Claro. etcétera. Sí, Y yo vengo a esto este mundo a sufrir, no a pasarla bien, no a Claro. ser feliz. y va a Claro. costar mucho trabajo. Entonces nos quedamos pues con que las personas nacimos para amar y ser amados y no para el placer. Solo aprender a amar y amar de verdad nos va a hacer felices. Ángeles, yo te gracias. comprometo a que las inquietudes de los radioescuchas, porque ya no hubo tiempo de mencionarlas, hacemos un programa posterior y vamos respondiendo sus preguntas, sus inquietudes, los comentarios que nos han dejado el día de hoy. ¿Te parece bien? Claro que sí, por supuesto. Les agradezco muchísimo la invitación y espero que no sea la última vez. No, Aquí aquí te estarás. esperamos. Muchas gracias. Gracias por haber estado, gracias a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y gracias a todos por sus comentarios. Hasta mañana. Excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia personal es una producción de Calidad en tu Vida. Muchas gracias.